Saludo y bendiciones. Agradecemos una vez más el hecho de poder reflexionar acerca de la palabra de Dios. Es de un gran gozo esta palabra que es poderosa. El cielo y la tierra pasarán, mas la palabra de Dios no pasará. Y vamos a tener la reflexión de la palabra de Dios hallada en el libro de Mateo, en su capítulo 7, versículo 21. Y leemos en el nombre del Padre, en el nombre del Hijo y en el nombre del Espíritu Santo. Amén. No todo el que me dice, Señor, Señor, entrará en el reino de los cielos, sino el que hace la voluntad de mi Padre que está en los cielos. Muchos me dirán en aquel día, Señor, Señor, ¿no profetizamos en tu nombre? Y en tu nombre echamos fuera demonios, y en tu nombre hicimos muchos milagros. Y entonces les declararé, nunca os conocí, apartaos de mí, hacedores de maldad. El Señor te dirija en esta reflexión, que esté sanando a los que están enfermos y trayendo el arrepentimiento a los que están perdidos, en el nombre de Jesús. Esta reflexión la he titulado Nunca os conocí. Nunca os conocí. Es posible que podemos agradar a Dios solo por las cosas que decimos. Posible que pensemos que podemos agradar a Dios solo por las cosas que decimos o hacemos. Sin embargo, podemos decir la palabra correcta o hacer las cosas correctas. Pero si nuestro corazón está enfocado en la forma en la que nos presentamos ante los demás, o cómo podemos beneficiarnos terrenalmente por hacer esto, en realidad no estamos agradando a Dios. Jesús habla sobre esto. Y esta porción aquí en el Sermón del Monte, terminado por su fruto los conoceréis, que está en el mismo capítulo 7, que habla acerca de que el árbol se conoce por sus frutos. En el versículo 15, guardaos de los falsos profetas, que vienen a vosotros con vestido de ovejas, pero por dentro son lobos rapaces. Por sus frutos los conoceréis. ¿Acaso se recogen uvas de los espinos o higos de los abrojos? Así todo buen árbol da buenos frutos, pero el árbol malo da frutos malos. No puede el buen árbol dar malos frutos, ni el árbol malo dar frutos buenos. Todo árbol que no da buen fruto es cortado y echado en el fuego. Así que, por sus frutos los conoceréis. Es decir, que el Señor, acabando de hablar, de hacernos la exhortación, cuidado con los falsos profetas, porque ellos vienen vestidos de oveja y por dentro son lobos rapaces, y que no se pueden recoger de uva espino, ni de los higos se puede recoger abrojo. La naturaleza dice que todo tiene que ir coherentemente. Le debemos dar fruto
Y que ese fruto, primero, debemos de entender la identidad. De eso es que nos habla. De ser lo que decimos. Es lo que el Señor nos manda, a dar fruto, a que tengamos coherencia entre si estamos sembrando un árbol de mango, el fruto no es aguacate. Es lo que quiere el Señor de nosotros. Y nos dice que nos cuidemos de los falsos profetas. Habrá muchos falsos profetas en este tiempo y falsos maestros que sus vientres lo que gimen es riqueza, que sus bolsillos es el mensaje, que el mensaje de la prosperidad del evangelio, como ha estado creciendo, es el fin de ellos. ¿Serán estos falsos profetas, falsos maestros, que vienen a nosotros como ovejas y quieren destruir la viña del Señor? Por eso el Señor hace hincapié acerca del fruto. Por eso antes de entrar a nunca os conocí, Él nos habla acerca del fruto. En un momento dado, Él se le acercó a un árbol y este no tenía fruto y Él maldijo el árbol. ¿Por qué? Porque en todo el mensaje del Señor siempre le habló al pueblo y le habla acerca de dar fruto. Y no cualquier fruto, sino fruto bueno. Y ese fruto bueno viene según el árbol, según usted está sembrado y dónde está sembrado. Si tiene buena simiente, si la tierra es buena, como en un momento dado Él expresó acerca de los diferentes tipos de terreno. Entonces en este momento hay una situación con el reconocer, simplemente decir Señor, Señor. Cuando decimos Señor, Señor, estamos denotando que tenemos una autoridad que nos gobierna y por el cual le rendimos pleitesía y reconocimiento al mismo. Y aquí el Señor expresa, el Señor Jesús: no todo el que me dice Señor, Señor entrará en el reino de los cielos. Es decir, que muchos en un día estarán reconociendo simplemente el señorío de Jesús, simplemente reconociendo el señorío de Él. En un momento dado, en el libro de Lucas, capítulo 10, versículo 21, dice la palabra de Dios que Jesús se encontró con unos creyentes, para ser exactos, 70 creyentes que venían de haber pregonado la palabra de Dios, que venían de haber sacado demonios, de venir de aquella, en aquel momento Jesús expresa de cómo estas personas llegaron a Él con ese gozo, con esa libertad. Y se asombraban mucho estos 70, según el libro de Lucas, capítulo 10, empezando en el versículo 17. Dice: volvieron los 70 con gozo, diciendo: Señor, aún los demonios se nos sujetan en tu nombre. Y algo interesante e importante, el cual Jesús les responde a ello. Le dice en el versículo 18, y les dijo: yo veía a Satanás caer del cielo como un rayo. Y el 19 dice: he aquí os doy potestad de hollar serpientes y escorpiones, y sobre toda fuerza del enemigo, y nada os dañará. Pero no os regocijéis de que los espíritus se os sujetan, sino regocijaos de que vuestro nombre estén escritos en los cielos. Es decir, que el hecho de que ellos se gozaran por haber venido de expulsar los demonios de la persona y venían con gozo, no era lo máximo, no era lo más importante, no era lo que más el Señor quería de ellos. Lo que más quería el Señor era que ellos entendieran que su nombre está escrito en el libro de la vida, en el reino de los cielos. Dice el Señor, mostrándole y diciendo y expresando que veía a Satanás que caía como un rayo del cielo, dando a entender que el malo, el diablo, está también haciendo su obra.
y que no se descuiden, que eso no es lo importante. Por eso entonces él expresa aquí: no todo el que me dice Señor, Señor, entrará en el reino de los cielos, sino el que hace la voluntad de mi Padre que está en los cielos. Muchos me dirán en aquel día: Señor, Señor, ¿no profetizamos en tu nombre? Y en tu nombre echamos fuera demonios, y en tu nombre hicimos muchos milagros. Y entonces les declararé: nunca os conocí, apartaos de mí, hacedores de maldad. Lo importante para Dios es que lleguemos a conocerlo a través de hacer de todo corazón su voluntad en obediencia a su palabra. El Señor Jesús siempre reprendía a los escribas y fariseos y al pueblo, y le decía que este pueblo de labio me honra, mas su corazón está lejos de mí, pues en vano me honra. Cuando Dios le dijo al profeta Samuel, le dijo Samuel al profeta: de que debe elegir a David, Dios mandó a Samuel, al profeta Samuel, para que eligiera a David en sucesión al rey Saúl en Israel. David era el hijo menor de Jesé, perdón. A pesar de que sus hermanos eran más altos y más fuertes, Jehová dijo: porque Jehová no mira lo que mira el hombre, pues el hombre mira lo que está delante de sus ojos, pero Jehová mira el corazón. 1 Samuel 16:7. Natán le dijo a Saúl: a causa de su desobediencia, su reino no será duradero. Y que Jehová se ha buscado un varón conforme a su corazón. 1 Samuel 13:4. El anhelo de David es conocer y obedecer la palabra de Dios en su vida, como se puede encontrar en el libro de los Salmos 119. Esto lo convirtió en un hombre conforme al corazón de Dios, y nosotros podemos ser lo mismo si también nos entregamos de todo corazón a aprender de Dios para poder conocer y hacer su voluntad. En una ocasión, Jesús observaba cómo la gente echaba dinero en la colecta del templo, y muchos ricos echaban mucho, y vino una viuda pobre y echó 2 blancas, o sea, un cuadrante, o el 2% de un denario, que era lo que se pagaba de salario por un día. Entonces, llamando a sus discípulos, les dijo: de cierto os digo, que esta viuda pobre echó más que todos los que han echado en el arca, porque todos han echado de los que les sobra, pero esta de su pobreza echó todo lo que tenía de sustento. Marcos 12:41 al 44. El sentir y la mente de la viuda es lo que la ha convertido en un ejemplo para todas las generaciones. Una vez más, vemos que no es solo lo que hacemos o decimos lo que le importa, sino que todo lo que hacemos y decimos en ese deseo ardiente de agradar al Señor. Y todo lo que hagáis, hacedlo de corazón como para el Señor y no para los hombres. Colosenses 3:23. Pero dice en el libro de Éxodo también nos conforta conocer más acerca de hacer la voluntad de Dios. En Éxodo 32:32, pero ahora sí es tu voluntad, perdona su pecado, y si no, bórrame del libro que has escrito. Era una intercesión en el libro de Moisés por el pueblo. En el libro de los Salmos 69:28, se han borrado del libro de la vida y no se ha inscrito con los justos. Era una petición del salmista acerca de la voluntad de hacer la voluntad de Dios. En Mateo 26:24 dice: el Hijo del Hombre se va, según está escrito,
Pero ay de aquel hombre por quien el Hijo del Hombre es entregado. Mejor le fuera a ese hombre no haber nacido. En esta porción nos habla de Judas, el cual se desvió de la voluntad de Dios y era uno de los 12 discípulos. ¿Qué nos indica esto? Que el hecho de que esté sirviendo a Dios no implica que eres salvo, no implica que estés haciendo la plena voluntad de Dios. No todo el que me dice Señor, Señor entrará al reino de los cielos. También en 1 Corintios 13, 2 al 3 dice: y si tuviera el don de la profecía y entendiera todos los misterios y todo conocimiento, y si tuviera toda la fe como para trasladar montaña, pero si no tengo amor, nada soy. Esto haciendo referencia a todo lo que tú pudieras hacer en milagro, en obra, en sabiduría. Puedes hacer muchas cosas, tener el don de profecía, profetizar al hermano, profetizar al mundo, profetizar a todo el mundo, y que todo el mundo crea en ti, que tú eres un gran profeta. Pero eso no es lo que vale. Lo que vale es que tú tengas el amor de Dios en tu corazón, haciendo la voluntad para su honra y su gloria. Y en Daniel 12:1, hablando del pueblo de Dios, de Israel, y de los tiempos difíciles que vendrán, dice lo siguiente en el versículo 1 del capítulo 12. En aquel tiempo se levantará Miguel, el gran príncipe que vela sobre los hijos de tu pueblo. Será un tiempo de angustia, cual nunca lo hubo desde que existen las naciones hasta entonces. Y en ese tiempo tu pueblo será librado, todos los que se encuentran inscritos en el libro. Eso hablando de la gran tribulación en los posteriores tiempos. Cuando venga aquel tiempo difícil, solo el que hace la voluntad de Dios que está inscrito en el libro será salvo. En Apocalipsis 3:5 dice: y así el vencedor será vestido de vestidura blanca, y no borraré su nombre del libro de la vida, y reconoceré su nombre delante de mi Padre y delante de sus ángeles. Al vencedor, al que tenga vestidura blanca, al que haga la voluntad de Dios, será vestido de vestidura blanca, y él no va a borrar su nombre del libro de la vida. Y Apocalipsis 13:8 dice: y la adorarán todos los que moran en la tierra, cuyo nombre no han sido escritos desde la fundación del mundo en el libro de la vida del Cordero que fue inmolado. Esto va a ocurrir en el tiempo del anticristo, cuando venga el falso profeta a colocarle el sello a lo que se deben colocar el 666 en la mano derecha o en la frente. Dice la palabra que aquellos que no fueron sellados, entonces esto morarán, esto estarán libres, los cuales fueron extraídos desde la fundación del mundo por el Cordero. En el capítulo 20 del mismo Apocalipsis 12 y 15, y vi a los muertos, grandes y pequeños, de pie delante del trono, y los libros fueron abiertos, y otro libro fue abierto, que es el libro de la vida, y los muertos fueron juzgados por lo que estaba escrito en el libro, según sus obras. Y jamás entrará en ella nada inmundo, ni el que practica abominación y mentira, sino solo aquellos cuyos nombres están escritos en el libro de la vida del Cordero. Apocalipsis 21:27. Esto nos da a entender que solo los que están escritos en el libro de la vida. ¿Y quiénes son estos? Los que hacen la voluntad del Padre. Los que hacen la voluntad de Dios son los que están escritos en el libro de la vida. Los resultados de vivir esta vida conforme a la voluntad de Dios, el hacer la voluntad de Dios, entender que hacer todas las tareas de la vida como para Dios, no para los hombres, trae un significado a todo lo que hacemos. En el libro de Eclesiastés, Salomón escribe un ejemplo tras otro para ilustrar las palabras en las que comenzó el libro. Vanidad
dijo el predicador, vanidad de vanidades, todo es vanidad. Eclesiastés 1:2. A pesar de esto, al final del libro, da una conclusión muy esperanzadora. El fin de todo el discurso oído es este: teme a Dios y guarda sus mandamientos, porque esto es el todo del hombre, porque Dios traerá toda obra a juicio juntamente con toda cosa encubierta, sea buena o sea mala. Eclesiastés 12:13-14. Salomón, un hombre en el cual Jesús hizo referencia de la sabiduría que Dios le dio, el cual expresa que no hubo ni antes ni después tal hombre con tanta sabiduría que Dios le entregó. Y él dijo al final de su libro que todo es vanidad y que el fin del discurso es este: teme a Dios y guarda sus mandamientos, porque esto es el todo del hombre, porque Dios traerá toda obra a juicio juntamente con toda cosa encubierta, sea buena o sea mala. Esto habla de hacer la voluntad de Dios, de temer a Dios, de guardar los mandamientos de Dios. Esta es la voluntad de Dios. Incluso en los aspectos más rutinarios y mundanos de la vida, podemos acumular tesoro eterno si lo hacemos como para el Señor. De este modo llegaremos a conocer a Dios, a conocer su mente y su voluntad, y aprenderemos a ser cada vez más semejante a Él. Salomón también deja muy claro cuándo es el momento perfecto para empezar. Acuérdate de tu Creador en los días de tu juventud, antes que vengan los días malos. Eclesiastés 12:1. Sin embargo, ya seamos jóvenes o mayores, vivamos agradando y deleitando el corazón de Dios. Los resultados de vivir esta vida será así como profetizó Isaías. Desde la antigüedad no habían escuchado ni dado oído, ni el ojo había visto a un Dios fuera de ti, que obrara a favor del que esperaba en él. Isaías 64:4. Vamos a experimentar de lo que Pedro estaba asido, como todas las cosas que pertenecen a la vida y a la piedad, nos han sido dadas por su divino poder, mediante el conocimiento de aquel que nos llamó por su gloria y excelencia, por medio de la cual nos ha dado preciosa y grandiosa promesa, para que por ella lleguésemos a ser participantes de la naturaleza divina, habiendo huido de la corrupción que hay en el mundo a causa de la concupiscencia. Segunda de Pedro 1:3-4. Llegaremos a conocer cada vez más a Dios, paso a paso, y seremos transformados en su misma imagen. Segunda de Corintios 3:18.